Imagina por un segundo que la historia de nuestro origen es mucho más compleja de lo que nos han contado, y no me refiero a pequeños detalles o fechas borrosas. Me refiero a la posibilidad de que exista un capítulo perdido en la historia de nuestra especie. Según la narrativa convencional, hace 12.000 años, el ser humano estaba dando sus primeros pasos. Nos dicen que vivíamos en el Paleolítico, dispersos en pequeñas tribus nómadas, refugiándonos en cuevas o chozas precarias. Nos dicen que carecíamos de matemáticas complejas, escritura, la rueda o la agricultura. Éramos supervivientes en un mundo hostil, esperando otros 6.000 años para que, supuestamente, la civilización naciera en los valles de Sumeria y Egipto. Pero esa cronología lineal se enfrenta a un problema monumental descubierto en 1994 en el sureste de Turquía, bajo una colina llamada Göbekli Tepe. La Tierra reveló un secreto que desafía esa línea de tiempo. Allí, enterrado deliberadamente bajo toneladas de sedimentos, apareció un complejo megalítico de una sofisticación técnica que resulta difícil de explicar para esa época. Estamos hablando de una catedral de piedra levantada 7.000 años antes que las pirámides y 6.000 años antes que Stonehenge. Esto es, en términos arqueológicos, como encontrar un mecanismo complejo en un estrato de la edad de hielo. Es una anomalía que sugiere que quizás hubo una humanidad organizada mucho antes de lo que creíamos posible. Y lo más inquietante no es solo cómo lo construyeron, sino por qué decidieron enterrarlo. Vamos a analizar los datos, porque los números plantean un desafío enorme a la versión oficial. Göbekli Tepe no es un simple círculo de piedras apiladas, es una obra de ingeniería a gran escala. El sitio consta de enormes pilares en forma de T, perfectamente tallados en piedra caliza. Algunos de estos monolitos alcanzan los 5,5 metros de altura y pesan hasta 50 toneladas. Repito, 50 toneladas, el equivalente a un tanque de guerra moderno. La cantera está a cientos de metros de distancia. Según la visión tradicional, los constructores eran cazadores-recolectores con herramientas de sílex y madera, sin animales de carga ni tecnología de poleas. Sin embargo, los cálculos de ingeniería sugieren que, para mover y levantar un solo pilar de ese tamaño, se necesitaría la fuerza coordinada de al menos 500 hombres. Y aquí surge la pregunta clave: ¿cómo alimentas y organizas a un ejército de 500 obreros en un mundo donde supuestamente no existía la agricultura ni la jerarquía social? La logística necesaria para construir Göbekli Tepe apunta a una sociedad compleja, capaz de una planificación a largo plazo y con conocimientos geométricos avanzados. No parece el trabajo improvisado de tribus dispersas, parece el trabajo de una cultura que sabía exactamente lo que hacía. Pero si la ingeniería sorprende, el arte inquieta. Los relieves que cubren estos pilares no muestran escenas de caza cotidianas. Lo que predomina son depredadores, escorpiones, arañas gigantes, jabalíes enseñando los colmillos y buitres. La atmósfera que transmite Göbekli Tepe es densa, grave para muchos investigadores. Esto no parece un lugar de celebración, sino un memorial solemne. Durante años, la interpretación estándar fue que estas imágenes eran tótems animales o símbolos chamánicos. Sin embargo, ha surgido una nueva línea de investigación que propone algo mucho más fascinante. Un equipo de la Universidad de Edimburgo, liderado por el Dr. Martin Sweatman,
Analizó la posibilidad de que estos relieves no fueran representaciones biológicas, sino astronómicas. Su hipótesis plantea que los animales podrían representar constelaciones. Al cruzar los datos de los relieves con simulaciones del cielo de la época, las coincidencias resultaron asombrosas. Según este análisis, el escorpión correspondería a la constelación de Escorpio. El buitre encajaría con Sagitario. El disco que sostiene no sería un objeto cualquiera, sino el Sol. Lo que sugiere este estudio es que el pilar 43, conocido como la piedra del buitre, podría funcionar como un mapa estelar, una fotografía del cielo. En un momento, los cálculos astronómicos indican que esa configuración estelar específica, el solsticio de verano, con el Sol en esas constelaciones, ocurrió alrededor del año 10.950 a.C. ¿Por qué dejar constancia de una fecha con tanta precisión en bloques de piedra eternos? La respuesta más plausible es que esa fecha no era un día cualquiera. Esa fecha marca un punto de inflexión dramático para el planeta. El año 10.950 a.C. coincide con un margen de error muy estrecho con el inicio del Dryas reciente. Sabemos por los núcleos de hielo que la Tierra, que se estaba calentando gradualmente, sufrió un enfriamiento súbito y brutal. En cuestión de años, la temperatura global se desplomó, devolviendo al mundo a condiciones glaciares. Aunque existen varias teorías, la hipótesis del impacto cósmico ha ganado mucha fuerza en la última década gracias a nuevas evidencias físicas. Esta teoría propone que la Tierra atravesó la órbita de un cometa en desintegración, el progenitor de las Táuridas, y fue bombardeada por fragmentos de hielo y roca. Las pruebas se encuentran en una capa geológica conocida como la alfombra negra, detectada en Norteamérica, Europa y Oriente Medio. Este estrato contiene altas concentraciones de platino, iridio y nanodiamantes, materiales que suelen asociarse a impactos extraterrestres de alta energía. Si esta hipótesis es correcta, el impacto habría sido devastador. Incendios masivos, una atmósfera cubierta de ceniza bloqueando el sol y un colapso ecológico que llevó a la extinción de la megafauna y puso a la humanidad al borde de la desaparición. Ahora, vuelve a mirar el pilar 43 con esta perspectiva. Abajo a la derecha hay una figura humana sin cabeza. En un contexto ritual podría significar muchas cosas, pero en el contexto de un cataclismo global se convierte en un símbolo escalofriante. Podría representar a una humanidad diezmada, una civilización que perdió su cabeza, su liderazgo y su estructura. Göbekli Tepe podría haber sido construido por los supervivientes de este evento. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Siempre nos han enseñado que la agricultura permitió el nacimiento de la civilización, pero los datos de Göbekli Tepe sugieren un escenario diferente. Que la agricultura fue una respuesta de emergencia ante el colapso. El frío extremo del Dryas reciente acabó con la caza abundante y las plantas silvestres. La comida desapareció. Curiosamente, los genetistas del Instituto Max Planck han rastreado el ADN del trigo moderno hasta su origen más antiguo. ¿Y dónde se encuentra ese paciente cero del trigo doméstico? En las faldas del volcán Karakada, a solo 30 kilómetros de Göbekli Tepe. Esto convierte a la región en una pieza clave del rompecabezas. Es muy probable que, ante la escasez, los supervivientes reunidos en torno a este santuario comenzaran a experimentar, no a través de ingeniería moderna, por supuesto,
sino mediante la observación y la selección deliberada de las mejores semillas silvestres para asegurar su subsistencia. La agricultura, bajo esta luz, no parece un invento nacido de la comodidad, sino un acto desesperado de supervivencia en un mundo que se había vuelto hostil. Fue un reinicio forzado del sistema, y el trauma de esos tiempos difíciles parece haber quedado impreso en el lugar. En las excavaciones se han encontrado fragmentos de cráneos humanos con marcas de cortes precisos y perforaciones, diseñados para ser colgados. Es una imagen dura. Supervivientes en un mundo frío, construyendo monumentos colosales y procesando los restos de sus muertos. Algunos expertos sugieren que esto no era simple adoración, sino una forma de procesar el duelo colectivo, una manera gráfica y brutal de recordar lo que habían perdido y mantener viva la memoria del desastre. Pero queda un último misterio, quizás el más revelador: el final de Göbekli Tepe. El sitio no fue destruido por invasores ni abandonado al azar, fue enterrado, y fue un trabajo intencional y masivo. Tuvieron que mover miles de metros cúbicos de tierra para cubrir completamente los pilares y sellar el recinto. La explicación que mejor encaja con los datos es que intentaban protegerlo. Si dejas piedra caliza a la intemperie durante milenios, la erosión borra los mensajes. Al enterrarlo, crearon una cápsula del tiempo efectiva. ¿Para quién? Para el futuro. Para nosotros. En la cima de los pilares aparecen 3 símbolos que recuerdan a bolsos de mano. En un contexto astronómico, estos arcos suelen representar la puesta de sol o ciclos de tiempo. Los constructores de Göbekli Tepe parecían entender que los eventos celestes son cíclicos. Sabían que las órbitas traen de vuelta los peligros. De hecho, la Tierra sigue cruzando esa misma corriente de escombros. 2 veces al año atravesamos las Táuridas. Hoy las vemos como estrellas fugaces inofensivas. Para los antiguos, eran el recordatorio del monstruo que casi acaba con todo. Muchos investigadores creen que el mensaje de Göbekli Tepe es una advertencia que ha tardado 12.000 años en ser decodificada. Esto ocurrió una vez, y el ciclo continúa. Solo hemos desenterrado una pequeña fracción del complejo. Los radares indican que hay muchos más círculos aún bajo la Tierra. ¿Qué otros datos hay ahí abajo? ¿Qué otras fechas marcaron esos antiguos astrónomos? La historia que creíamos conocer está llena de páginas en blanco, y lugares como este nos obligan a reescribirlas. El silencio de 12.000 años se ha roto. Si quieres seguir escuchando lo que el pasado tiene que decirnos, sabes dónde encontrarnos. Esto es Pulso Ancestral.